sobre el primer tema, sobre el curso, el contexto histórico de las negociaciones. En ese sentido, hay que tener un poquito de contexto en cómo va esto. Al principio, la Convención de Budapest es la primera o es el principal tratado existente sobre cooperación internacional con relación a la ciberdelincuencia. Este tratado es antiguo, fue negociado por miembros del Consejo de Europa en el 2001 y el año pasado fue recientemente extendido. La IFF y muchas organizaciones que están en esta rueda de prensa, como la Red en Derechos Digitales o Derechos Digitales, han criticado a la Convención de Budapest por las varias salvaguardias de derechos humanos y su proceso, y también por el proceso de negociación muy secreto. Sin embargo, la Convención de Budapest se ha convertido en el estándar de facto para la cooperación transfronteriza en ciberdelincuencia. Tanto es así que muchos países en América Latina, si bien han ratificado o estaban en proceso de ratificar el tratado, algunos otros que no lo habían hecho han tomado la Convención de Ciberdelincuencia como modelo a nivel al momento de implementar sus normas de cibercrimen. Lamentablemente, en ese proceso de implementación, muchos fallaron en implementar el artículo 15 de condiciones y salvaguardias. Pero ya veremos más adelante con casos más concretos que mis colegas y mi persona pueden proveer. Bien, siendo viendo así, viendo el contexto de Naciones Unidas, en Rusia se opuso a esta convención de Budapest citando preocupaciones de que se infringía la soberanía estatal al permitir que otras naciones investigaran ciberdelitos en su jurisdicción. O sea, en otras palabras, Rusia se opuso al Tratado de Ciberdelincuencia por motivos totalmente distintos y fue una de las razones por las cuales decidió iniciar este tratado en el 2017 en las Naciones Unidas. Así, ya en el 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución para negociar este nuevo tratado, que fue promovido prácticamente por Rusia, por Bielorrusia, Camboya, China, Irán, Myanmar, Nicaragua, Siria y Venezuela. Muchos países se opusieron, como Estados Unidos y la Unión Europea, y muchos países en América Latina tuvieron un rol central en medio de la posición de ellos, de Rusia y sus aliados, o la Unión Europea y Estados Unidos, tratando de buscar un tratado que funcione a ellos, pero que también sea respetuoso de los derechos humanos. Avancemos rápidamente, fast forward para el 2002 hasta el año pasado, y las Naciones Unidas finalmente, a raíz de esta resolución de la Asamblea del 2019, abrió las negociaciones sobre este tratado de ciberdelincuencia, con estados miembros presentando muchas enmiendas o propuestas de texto. Rusia, en esa época, cuando se abrió el tratado, y hasta ahora, ha sido ampliamente denunciada por muchas partes negociadoras en esta etapa debido a la invasión ilegal a Ucrania. Muchos estados destacaron durante las sesiones y también inclusive las sesiones que se están llevando a cabo en estos momentos en Viena, la credibilidad en el respeto a la soberanía por parte de Rusia, que recuerden fue uno de los argumentos el que usaba Rusia para criticar la Convención de Budapest. Pero a pesar de toda esta crítica, negociadores y Rusia se han puesto en marcha a negociar este proceso. Y muchas de las propuestas de Rusia han llegado al primer texto consolidado. No es un texto consensuado, pero es un texto negociado con todas las partes, con todas las propuestas de todos los países, que está sirviendo de base a la negociación del tratado. Pero como sabemos, la geopolítica es complicada y a partir de abril del 2022, muchos países democráticos que se habían opuesto firmemente al borrador del tratado participaron activamente en las negociaciones y buscaban compromisos a través de las enmiendas. Si bien formar alianzas es esencial en las negociaciones globales, recordemos que estamos en las Naciones Unidas, un país, un voto.
En este caso, puede comprometer el nivel de protección de los derechos humanos. Tenemos que, necesitamos a países en el medio, entre países europeos, asiáticos y latinoamericanos, que tomen este liderazgo en tratar de lograr una convención de cibercrimen que sea respetuosa de los derechos humanos. Si bien mi organización es crítica y se ha opuesto al tratado, estamos de todas maneras involucrados en las negociaciones porque sabemos que el impacto que puede tener esta convención en redactar o reescribir mucho en las normas, no solo penales, pero también procesales en materia criminal, va a tener una seria consecuencia en el impacto de la privacidad, del derecho a asociación, de las libertades y derechos humanos en nuestros países. Quiero hacer un paréntesis aquí para explicar que la sociedad civil ha tenido un rol muy importante en las negociaciones, en cooperación con otros tratados internacionales como el Tratado de Libre Comercio, entre otros. Esta vez la sociedad civil tuvo un sitio en la mesa y ha tenido la oportunidad de ver las enmiendas y las propuestas de los estados, a veces muy honestas. Sin embargo, quiero denunciar en esta oportunidad que en la quinta sesión, donde se está negociando el Tratado de Cooperación Internacional y de Vigilancia, la sociedad civil no tenía una participación fuerte. Si bien hemos podido estar en la mesa y escuchar las intervenciones,